Bienvenidos, Shabbat Shalom, un día de reposo más en donde el Señor nos está convocando para sentarnos a escuchar su palabra, escuchar el mensaje que tiene para nosotros. En estos tiempos en los que estamos viviendo quebranto, aflicción, enfermedad, situaciones complicadas en nuestra vida o en aquel ser querido que tenemos en familia o alguna amistad. Es el momento en el que el Señor nos llama a ponernos a la brecha por aquellos que están necesitando de apoyo, de un hermano, de un compañero, de un amigo, de alguien que también es parte de la casa del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, en este día tan especial que tú apartaste para consagrarnos, para cuidar de tu pueblo, de tu remanente, de tu tesoro, Señor. Hoy estamos aquí reunidos como familia para buscarte, para buscar tu rostro, buscar tu ayuda, buscar tu consuelo. En tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de muerte. Pero sabemos, Señor, que tú haces germinar vida donde no la hay. Tú das fruto abundante, Señor, en aquellos que se acercan a ti, buscándote y anhelándote encontrarte. Bendito seas, Señor, porque tu misericordia está aún sobre la tierra. Bendito seas porque escuchas el clamor del afligido. Bendito seas, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Bendito seas, Señor, por tu Yeshua, por tu salvación. Bendito seas por ese amor eterno con que nos has amado. Y ahora nos estás enseñando a amarte a ti. Prepara nuestra mente, Señor, para recibir tu semilla de vida y que dé el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. Te lo pido en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos redimió y nos compró a precio de sangre, y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Bendito seas en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Génesis 1, verso 11 al 13. Seguimos en el fruto que el Señor demanda de nosotros. Pero ¿cómo vamos a dar ese fruto que el Señor pide? ¿Cómo vamos a dar ese fruto que el Señor demanda de cada uno? Suena algo fácil la palabra en la teoría, pero ¿cómo es que llevamos esta misma palabra a la práctica para que realmente se manifieste ese fruto en nuestras vidas? Es una pregunta que hoy pongo en la mesa y la tomo yo primeramente, porque es importante que no solamente comprendamos una escritura, sino que vivamos esa palabra. No es nada más quedarnos con la teoría y almacenar información y llenarnos de conocimiento o sabiduría, sino llevar a la práctica la palabra que se ha sido revelada. Y es ahí donde el Señor está buscando ese fruto en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se germina ese fruto? Esa es la pregunta que hoy les hago a mis hermanos aquí presentes y a los que nos
ven por el canal. ¿Cómo es que puede germinar ese fruto en cada uno de nosotros? ¿Cuál es la condición que Dios ha dado para que ese fruto se dé? Si quisiera alguno de mis hermanos aquí presentes tomar la palabra y decir de qué manera él comprende que se pueda dar este fruto en su vida. Porque es importante que nosotros vayamos a la práctica y no solamente nos quedemos con la teoría. El Señor no quiere ovejas engordadas. No quiere que te llenes de conocimiento nada más. Quiere que vayas y pongas en práctica lo que Él te está enseñando. Si es que vas y le buscas. ¿Alguno que quiera tomar la palabra? Pues creo que para dar ese fruto del que nos pide la Escritura, debe ser cuando morimos al viejo hombre, al ego, y dejamos surgir al nuevo hombre en Cristo. Amén. Cuando damos ese paso de caminar, es un paso muy importante que el Señor nos demanda. Pero para ello es necesario la fe. Ese es un don de Dios que viene de lo alto y que no viene con nosotros porque somos inteligentes o porque somos merecedores de Él. La fe es indispensable para caminar con Dios. Es indispensable para que haya fruto y fruto abundante. ¿Pero qué es la fe? Sabemos el texto. Hebreos 11, verso 1. Pero no basta con saber la Escritura si no la pongo en práctica. ¿Cómo voy a dar ese paso que menciona la Escritura? ¿Se cree viendo o se cree para ver? Porque tiene que quedar claro. Dice la Escritura que si andamos por vista, entonces eso no es fe. Entonces, yo tengo que caminar y dar pasos, aunque no sepa lo que viene por delante. Ese paso es muy importante, pero ¿cómo voy a tener yo la certeza de que estoy dando el paso correcto? ¿Cómo voy a saber yo que no estoy equivocándome? Vamos a Romanos 10, por favor. Los primeros versos, el 14, 15, 16 y 17 de Romanos 10. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías. Si yo solamente me limito a hacer una actividad y no exponerme a la palabra de Dios, nunca voy a tener fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si yo le estoy dando vuelta y camino y le saco la vuelta, porque no quiero estudiar, porque no quiero exponerme a la palabra, entonces mi fe es muerta.
porque solamente, ¿sí?, me estoy alimentando de lo que mis sentidos, ¿sí?, lo que ven mis ojos, lo que oyen mis oídos, lo que tocan mis manos, ¿sí?, lo que huelo, lo que como, solamente eso es lo que me alimenta. Pero la fe de Dios no es eso. La fe de Dios va más allá. Traspasa nuestro entendimiento. No tiene lógica. Para muchos va a parecer locura, porque esto es espiritual. Es un paso que no todos quieren dar, porque no es fácil. En los cantos escuchábamos cómo es acercarnos al Señor. Pero realmente lo hacemos porque en esa intimidad con el Señor no es nada más levantar un canto bonito, no es tener un devocional. La intimidad con el Señor va más allá. La intimidad con el Señor es una entrega completa, es pasión, es dejarlo todo por seguirlo a Él. Así lo dice su palabra. Entonces, si queremos dar fruto, y el Señor nos está demandando ese fruto, yo tengo que exponerme a la predicación de la palabra. Tengo que acostumbrarme diariamente a estudiar en voz alta la palabra de Dios. Tengo que hacer ese hábito desde mi casa. Levantarme muy temprano, no solamente a orar, sino a ir a la palabra y agarrar la Biblia y decirle al Señor, ¿qué tienes para mí hoy, Señor? Háblame, que quiero conocerte. Anhelo ser íntima contigo. No quiero quedarme solo en escuchar algo que ni siquiera me consta que lo que escuche es real. Yo tengo que ir a la palabra para ver si realmente lo que estoy escuchando está escrito y no comer cualquier cosa. Entonces, necesitamos conocer realmente al Señor a través de su palabra para entonces poner por obra, caminar como viendo al invisible, dice la Escritura. Éxodo 33, verso 2 dice que el ángel del Señor va delante del pueblo para expulsar al heveo, al eteo, al jebuseo, al gergeseo, al cananeo. Potestades altas que están deteniéndote para que camines con el Señor. ¿Cuándo vas a dar ese paso de ir a exponerte a la palabra? Para que entonces puedas decir, estoy dando fruto apacible para mi Dios. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4, donde el Señor nos va a hablar ahí con un hecho práctico, porque el Señor es muy práctico, nos da la teoría, pero inmediatamente nos lleva a la práctica. Siempre que el Señor se va a manifestar a nuestra vida, nos habla a través de una escritura. Y esta escritura funge como un proceso de preparación para que nosotros estemos listos en el momento en que aparezca la prueba y esa escritura cobre vida en mí y pueda yo caminar los pasos que ahí me demanda el Señor. Dice, una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh. Ahora un acreedor ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos suyos. Eliseo le dijo, ¿qué haré por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió,
Tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, vete a pedir vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías, pide prestadas, no pocas. Y luego entrarás y cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y echarás en todas esas vasijas e irás poniendo aparte las que estén llenas. Y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le acercaban y ella vertía. Aquí voy a hacer una pausa porque esto es muy importante. Nosotros somos llamados a hacer vasijas, vasijas que deben de contener aceite, para que la lámpara, que se supone debemos ser, esté encendida. Pero, ¿cómo es que el Señor hace que brote ese aceite en la vasija? Bueno, la respuesta la tenemos en Levítico 24. Acompáñenme por favor a Levítico 24, verso 1, donde el Señor nos contesta cómo es que Él que hace que brote el aceite en una vasija. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. El aceite no brota por arte de magia. El aceite que está en una vasija viene de parte de Dios. Y este sale cuando la oliva es machacada. Esto es, cuando tú, cuando yo, estamos en alguna prueba, del tipo que sea, y nos mete el Señor en aflicción. Y eso funge como una prensa, donde está triturando la oliva para que salga el aceite, que ese aceite va a depositar en la vasija, que eres tú, que soy yo, para que entonces esta lámpara que debemos ser esté encendida. Ahora, Él solamente va a tomar el aceite cuando la oliva machacada, en su buena y perfecta voluntad, acepte ser triturada por el Señor. Si nosotros tenemos una actitud de queja, de querer salir inmediatamente de la prueba, de lamentarme, ay, ¿por qué me ha venido esto a mí? Entonces el Señor no tomará ese aceite. Ese aceite se desperdicia y vuelve a pasar otra vez a la oliva por el mismo proceso una y otra vez hasta que salga ese aceite virgen, puro, para que entonces sea depositado en la vasija. Con esto, el Señor nos quiere hacer entender que son necesarias, importantes las pruebas, la aflicción, porque entonces, si no hay aflicción, no va a haber aceite. Y si no tenemos una conducta aceptable delante del Señor, para no quejarnos y aceptar lo que Él tiene para nuestra vida, entonces no habrá ese aceite que tenga tu lámpara encendida. Por lo tanto, nos engañamos en pensar que somos como las 10 vírgenes, más bien las 5 vírgenes prudentes, que tenían aceite en sus lámparas. Este es un proceso que el Señor nos lleva a la práctica. La escritura que vamos ahorita a tomar para continuar con ella, nos va a enseñar cómo Yahweh se manifiesta a cada ser humano con una situación práctica para manifestar su gloria, su poder y que realmente esa persona le conozca, no solamente de oídas, sino de vista, pero no con nuestros ojos, sino en el espíritu. Pero si yo no soy espiritual,
no voy a ver nunca su gloria. Voy a engañarme. Yo necesito caminar con el Señor a su manera y empezar a dar esos pasos que me demanda, esforzándome en una entrega total. Dice el verso 4 que las vasijas que eran llenas del aceite las iba poniendo aparte. Y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo a su hijo, acércame otra vasija, y él respondió, no hay ni una vasija más. Entonces cesó el aceite. Y ella fue y se lo dijo al varón de Dios, y él respondió, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y vive tú y tus hijos de lo que sobre. Hemos sido comprados a precio de sangre. Somos esclavos del Mesías. Ahora trabajamos para Él. Nuestra deuda ha sido pagada por su sangre. Pero ahora mi vida constantemente tiene que ser un sacrificio vivo para trabajar para el Señor. A su manera, en sus tiempos. En la semana analizábamos de las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas horas realmente podemos estar dedicando al Señor en estudiar su palabra, en acercarnos a Él? Si quitamos las 8 horas de sueño, que comúnmente debe de estar durmiendo toda persona, quitando 8 horas de trabajo o de estudio, quitando 3 horas promedio entre las comidas que te debemos dar, almuerzo, comida y cena, nos quedan 5 horas. De esas 5 horas que quedaran libres, yo tengo que decidir qué voy a hacer con esas horas. Trasladarme a ir a hacer un pago, quizá hacer alguna urgencia, a comprar algunas cosas, qué sé yo. Pero 5 horas no son nada en un día, y se fue el día, y a lo mejor no invertimos ni siquiera 1 hora en estudiar. Si comemos al menos 3 veces al día, y le invertimos mínimo 1 hora por comida, entonces deberíamos de estar también comiendo al menos al día 3 horas la palabra del Señor. Al menos. Y es muy poco. Es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo. Porque estamos pisoteando la sangre del Cordero. Y la estamos teniendo por inmunda, porque ni siquiera nos interesa exponernos a la palabra, ni siquiera nos interesa invertirle tiempo a ella. Entonces, ¿cómo quiero que Dios me hable? Dios me va a hablar por medio de su palabra. Dios va a generar en mi vida fe por medio de su palabra, porque la palabra fe es emuná, y emuná habla de fidelidad. Entonces, ¿a qué le debo ser fiel yo? Si no me alimento de la palabra del Señor, ¿cómo voy a manifestar fe? ¿Cuál fe es la que se está manifestando en mi vida? No es la fidelidad a la palabra, porque ni siquiera tengo palabra. ¿Cómo quiero ver las obras del Señor en mi vida si no me alimento? Y el alimento me va a producir fe, para que yo pueda ser fiel a esa palabra cuando venga una adversidad. Son pasos claves que el Señor nos muestra una y otra vez en la Escritura, pero somos ciegos y necios. No queremos ir a lo que Él nos indica. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y después, cuando vienen las situaciones,
nos quejamos, nos lamentamos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice, Señor? Si yo soy bueno, no mato, no robo. Pero sí estoy robando, porque el tiempo es de Él. Y estoy haciendo con su tiempo tirarlo a la basura, porque no me interesa invertir lo que me ha dado en aprender a conocerlo. Aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer distinguida, la cual lo invitó con insistencia para que comiera. Y así fue que siempre pasaba por ahí y él entraba a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora sé que el que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Yahweh. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de obra y preparemos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y será que cuando venga a nosotros se retirará ahí. Y luego, el día en que él llegó, se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Luego dijo a su siervo, Giezi, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, se presentó ante él. Aquí vamos a hacer una pausa porque el nombre de Eliseo es importante, significa Yahweh es salvación. Pero también el nombre de su siervo es importante porque nos abre un poquito más el panorama, significa revelación. Entonces, no es casualidad que la Escritura nos esté hablando de un suceso con un siervo del Señor que traía por nombre Yahweh es salvación y que traía siempre a su lado un siervo que se llamaba revelación. Si tú quieres que la palabra de Dios se te revele y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, necesitas buscar la salvación de Yahweh. Pero ¿cómo vas a ir a buscar la salvación del Señor? En la palabra. Aquí está, revelada para aquel que va y le busca, para aquel que va e invierte su tiempo, horas, días, meses, años, la vida entera. Ese va a tener suficiente aceite en su lámpara para cuando venga el Señor. Pero aquellos que ni siquiera se dan a la tarea de buscarle y solamente se conforman con la vida que llevan y cumplir ciertas normas de conducta dentro de algún lugar, se van a quedar sin aceite, como las mujeres vírgenes, las insensatas, que después cuando vino el amado, les pedían a las otras, denos de su aceite. No es tiempo para perderlo. Esto que viene aquí detallado nos habla de que necesitamos buscar al Señor ahora que todavía es tiempo. Dice la Escritura, y le dijo, dile, he aquí, he estado solícita por nosotros con toda esta ansiedad. ¿Qué puede hacerse por ti? ¿Querrías que hablara por ti al rey o al capitán del ejército? Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Si yo estoy solícita, buscando al Padre, tocando su puerta, solamente su puerta, en cualquier necesidad, y Él ve mi insistencia, Él me contestará, Él me hablará y me preguntará,
¿Qué quieres? ¿Quieres que hable por ti ante el rey? Yo quiero que el Señor constantemente esté abogando por mí. Pero entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo una necesidad, como viene aquí en la Escritura, un suceso que viene a mi vida, que cuando el Señor me lo trae a la mente, ahora que lo estamos analizando, me recordó que esta misma Escritura me hizo vivirla hace muchos años atrás. Y esto es caminar sobre las aguas. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos todos. Que una Escritura, la que sea que venga aquí, con ella se manifieste a tu vida el Señor y te enseñe Él mismo a caminar sobre esas aguas para que tú puedas ver su gloria, su poder, y no solamente te quedes con lo que oyes, que ni siquiera te consta, porque no lo vives. Y él le dijo, ¿qué puede hacerse entonces por ella? Y respondió Giezi, en verdad ella no tiene hijo y su marido es anciano. Y él dijo, llámala. Así que la llamó y ella se detuvo ante la puerta. Y él dijo, para este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás a un hijo. Pero ella respondió, no, Señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y el niño creció, pero sucedió que un día, habiendo salido con su padre y con los segadores, dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y él dijo al siervo, llévalo a su madre. Y cuando lo hubo llevado a su madre, se sentó en sus rodillas hasta el mediodía y luego murió. Y ella subió y lo acostó en la cama del varón de Dios y cerrando la puerta tras ella, salió. Es una decisión difícil la que viene ahí. Un hijo tan deseado, tan añorado, tan esperado, y que le fue anunciado que vendría. Cuando ya estaba el niño, le sucede algo y el niño muere. En los brazos de su madre, muere. ¿Qué haríamos, cada uno de ustedes, qué haría en una situación semejante? Hoy tenemos diversas opciones que podemos tomar. Ir al hospital inmediatamente cuando el niño se pone mal, llevarlo al doctor. Eso es lo que comúnmente podemos hacer. ¿Quién daría ese paso de fe para hacer lo mismo que la mujer tsunamita? De esperar en la perfecta voluntad de Dios, aunque su niño muera en brazos. Eso es fe. ¿Quién va a dar ese paso de fe que el Señor está demandando para que cada uno dé el fruto que el Señor quiere? Es una decisión difícil de tomar. Eso nos lleva al Monte Carmelo, el Valle de la Decisión, donde el Señor junta a todos los profetas de Baal y a Elías para llevarlos a tomar una decisión y que no divaguen entre dos pensamientos. Si tu pensamiento todavía está en las cosas del mundo, vas a actuar como el mundo lo hace. Agarras a tu niño, lo llevas al hospital y que lo atiendan. Pero si tu mente ha sido circuncidada por el poder de Dios a través del Mesías, entonces tú vas a dar un paso de fe y le vas a preguntar a tu amo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer?
Mi hijo se muere, mi hijo está muerto. Pero tú me prometiste un hijo. Y no creo que si tú me prometiste un hijo y me lo diste, ahora me lo quites. Pero yo tengo que dar ese paso, porque si no, nunca voy a conocer realmente en intimidad a Dios. Nunca. Me voy a quedar con la pura letra. Esto que veo aquí tiene poder. Pero si solamente lo tomo como un libro de álgebra, de matemáticas, de ciencia, no va a pasar nada. Porque dice el Señor que sin fe es imposible agradarle. Y no se va a manifestar a tu vida ni a la mía por el conocimiento. Se va a manifestar por la fe, por lo que yo he creído de su palabra. Si hoy quieres empezar realmente a conocer a tu Dios, a ese Dios que está escrito aquí y que no habías conocido hasta el día de hoy, el Señor está esperando que des ese paso de fe, para que entonces no tengas obras muertas, sino que tengas obras vivas, que hablen del poder de Dios en tu vida, para que entonces puedas verte como la mujer sunamita, donde un día el Señor diga, esta mujer o este varón creyó en mí y estas son las obras que le siguen. Las obras. No se trata nada más de hacer algo físico y humano por el prójimo. Eso es bueno, es un mandamiento del Señor. Es bueno y lo tenemos que hacer. Pero no se limita a eso. Esto va más allá. El Señor está pidiendo que des ese paso para que lo puedas ver. Y para eso tienes que morir. Morir a tu mente que todavía no se rinde al Señor. Morir a tu yo. Morir al mundo. Si el grano no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Y somos llamados a ser ese grano. El primero fue el Mesías. Y Él murió para caer en esa tierra y dar fruto. Tú no puedes quedarte solamente en ser un grano que muere. Tienes que resucitar y dar fruto. Y eso lo hace el poder del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dar ese paso? Para que tu vida sea transformada y tú puedas desenrollar el pergamino, el rollo, con las obras que tu Señor ha hecho en ti. Para que entonces sí puedas decir, soy una epístola viviente. Para que las obras que el Señor ha hecho en ti, como estas que estamos viendo ahorita, estén una tras otra, año tras año, mes tras mes. No solamente que sean de ayer, de hoy y de mañana. Que sean constantes. Porque tu fe tiene que ir creciendo. A medida que el conocimiento que vas adquiriendo y que el Señor te hace dar esos pasos de fe, tú vas aumentándola y la presencia del Señor se va a manifestar en ti con todo su poder. Entonces podrás ser como Pedro, que al menos cuando pasaba, su sombra traía sanidad. Y no era la sombra de Pedro, sino era el poder de Dios manifestado en ese hombre que entendió que tenía que dar esos pasos de fe, caminar por las aguas, que son la palabra del Señor, para que escrituras como estas se manifiesten en mi vida y pueda decir, he visto al Señor, he visto su poder, y puedas testificar a otros que están en necesidad, en angustia, en enfermedad. Y tú puedas decirle, es real, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es real. Yo lo he visto y te puedo testificar de lo que ha hecho en mí. Estuve muerto tantos minutos y el Señor me levantó.
He vivido situaciones como la de la tsunamita, donde mi hijo, estuvo en mis brazos y murió. Y esperé en la perfecta voluntad del Señor. ¿Cuánto? 7 horas. 7 horas. Que para como uno es mamá, es inmenso el tiempo. Ver a tu hijo muerto no es fácil. Decidir qué hacer no es fácil. Pero cuando Dios se ha manifestado a tu vida y sabes en quién has creído, tú no vas a dudar nunca. Vas a creer. ¿Por qué? Porque sabes que tu Dios es poderoso, no solamente para sanar, sino para traer de la muerte y traer a vida a aquel que en tus brazos yace sin vida. No son solamente historias. Esto es vida. Y el Señor dice que si tú estás aquí, entonces brotarán ríos de agua viva en ti. No dice que brotará conocimiento. Ríos de agua viva. ¿Realmente te sientes que dentro de ti corre esa agua viva? ¿Puedes contar las maravillas del Señor en tu vida para que testifiques a otros cuando el Señor te pone frente a frente con uno que pasó lo mismo que contigo hace tiempo atrás? ¿Cómo vas a testificar del poder de Dios? Solamente con palabra. El Señor no respaldará si no lo has vivido. Necesitas vivir la palabra, que el Señor te haga entender que estás caminando sobre una escritura que se está cumpliendo en tu vida y que de ahí el Señor te enseñó, te metió en un proceso que duró tanto tiempo. Después de ese tiempo te liberó, te sanó, te restauró, para que después, el día de mañana, tú puedas hacer lo mismo, testificando de su poder a otro que pase por lo mismo que tú. No que tú vayas a hacer algo. Aquí solamente se necesita testificar lo que el Señor ya hizo, porque de Él es la obra. Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Dice, y ella subió y acostó al niño en la cama del varón de Dios. Y el varón no estaba, Eliseo no estaba, pero donde él descansaba, la cama sí estaba. ¿Eso qué nos dice? Que no solamente la unción estaba en la persona, sino donde él reposaba. La unción está donde reposa el poder del Señor. El varón o la mujer que se entrega al Señor en obediencia para que el Señor haga lo que quiera con él, el Señor se va a manifestar en esa persona, va a manifestar su poder y va a testificar esa persona a otros para levantarlos de la muerte. Hoy vemos enfermos. Y hoy paso por un momento de aflicción porque un hermano mío muy querido está pasando por una situación de prueba, donde el Señor le ha sometido en un tiempo para que le vea. Pero porque le ama ese hermano, porque le ama, porque ha demostrado con entrega, con su vida misma, el amor que tiene por su Señor, por eso el Señor está tratando de que lo vea a través de la aflicción, de la prueba, de la necesidad, de la enfermedad. No es malo cuando viene una situación así, porque no todo el tiempo es por falta o por pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ti o en mí. Él pidió al Señor
que le aumentara la fe. Él pidió, quiero verte. Que el Señor le escuchó. Pero él decidió de qué manera se iba a manifestar a él. Y ahora él está en enfermedad, con una sentencia médica de muerte. Pero ese hermano tan querido, como puede ser cualquiera de los que están aquí presentes, alguien de mi casa, yo le he testificado del poder de Dios, porque he estado en situación semejante a la que él pasa ahora. Y también he tenido miembros de mi casa que pasaron por lo mismo que él ahora está pasando. Y el Señor se manifestó. Dice la Escritura que fui hallado por los que no me buscaban. Aquí está la primera. Yo no le busqué. Yo no le busqué. Yo estaba enojada y resentida con él, años atrás, dura, y no le busqué. Y sin embargo llegó el Señor a tocar a mi puerta con una enfermedad en un miembro de mi casa, mi hermano. Cáncer, etapa terminal. Ya no había nada más que hacer. No tenía asistencia médica tampoco. El mismo cáncer que se llevó a mi mamá. Pero en ese momento, yo estando en el momento de aflicción, el Señor usó la enfermedad que había traído sobre mi hermano para quebrantar la dureza que se había hecho en mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Cuando a mí me dijeron lo que tenía mi hermano, yo me salí al pasillo del hospital. No quería que mi hermano me viera llorar. Y en medio del pasillo, del corredor, donde entraba y salía mucha gente, no me importó. Era más mi dolor, más mi aflicción. Y lo único que hice fue arrodillarme y en medio de las lágrimas, del dolor y de la aflicción, yo levanté estas palabras. Perdóname. Perdóname por todos estos años que me enojé contigo. Perdóname porque yo no quería saber nada de ti. Perdóname porque me alejé. Porque quedé tan dolida porque te llevaste a mi mamá. Pero ahora te pido una oportunidad por mi hermano, si es que existes, si es que me oyes. Hoy te pido por él y no por mí. Solo pido una señal de que me escuches. Una señal. Y esa señal llegó inmediatamente. Empezaron a hacerle los estudios que requería mi hermano, estudios muy costosos, donde no teníamos el recurso para ellos y que no todos los hospitales lo practican. Le hicieron todos los estudios y confirmaron que tenía cáncer en etapa terminal, el mismo cáncer de mi mamá, un CA pancreático. 3 meses de vida y era mucho. De los más agresivos que hay. Pero Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, oyó a esta pecadora, sucia, inmunda, pero que se acercó a él con un corazón contrito y humillado, lo cual él no desprecia. Y comenzó él a hacer las cosas, sorprendiendo a médicos. Movió todo el hospital, porque estaban tan interesados en el caso de mi hermano, que todos los ojos estaban puestos sobre él.
No había esperanza. Iban a hacerle una cirugía paliativa para poder prolongar un poco su vida. Cuando llega al quirófano, una cirugía de 7 horas, saliendo, no me aseguraban que durara con vida o que saliera bien de ahí de la cirugía. A Dios gracias salió con bien. E impactando a todos los médicos del hospital. Porque Dios en su misericordia cambió y limpió todo. Se llevó el cáncer. Isaías 53. Él se lleva nuestras enfermedades. Pero sin fe es imposible agradarle. Yo esperaba una señal en que aferrarme. Y esa señal llegó. Y me aferré a ella con todo lo que tenía. Y vi su gloria. Y hoy puedo yo testificar que Dios todavía hace milagros. Y manifiesta su poder en aquel que le busca, esperando encontrarle. Esos pasos de fe que el Señor nos pide ahora no son solamente de boca. Tienen que ir a la práctica. En situaciones como esta, como la de la mujer tsunamita, nos lleva al valle de la decisión para ahí mostrar si seguimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, o seguimos todavía a los Baales. Hoy nos lleva a que meditemos si todavía estamos divagando entre dos pensamientos. El pensamiento carnal que me hace un morador de la tierra y que no heredará nada, sino solo corrupción y muerte. O soy un ciudadano del reino, con la mente circuncidada, esclava o esclavo de mi Señor, de mi amo, para entonces que los pasos que yo dé confirmen que realmente soy un esclavo del Señor. Porque no solamente se va a quedar en palabra. Yo puedo decir que soy esclavo del Señor, pero no he vivido esa palabra. Y Él me va a enseñar a dar ese paso, porque cuando pasó lo de mi hermano, yo todavía no conocía del Señor. Nadie me había hablado. Pero el Señor me llevó, me cercó, me sitió, como dice su palabra. Yo te sitiaré. Me cercó con un momento de aflicción y ahí me habló. Habló a mi interior, me quebrantó para que yo le buscara como la única alternativa posible. La única. No pensé que hubiera otras, la única. Y el Señor me oyó y me manifestó su poder. Y no solamente a mí, sino a todo un mundo de personas en el hospital, donde el Señor movió a toda esa gente para que estuvieran sus ojos puestos en el caso de mi hermano. Esas son las obras del Señor. Esas son las obras vivas que el Señor genera en cada uno de aquellos que realmente son no siervos, esclavos del Señor. Porque el esclavo solamente hace la voluntad de su amo. Él no tiene la mente dividida para poder tomar una decisión por sí solo. Él espera a que su amo le diga qué hacer. Y eso es lo que Él quiere ahora. Que seamos esas personas que realmente vayamos y le busquemos, no solamente de labios. Que dejemos de ser sepulcros blanqueados, bonitos, hermosos por fuera,
pero por dentro estamos llenos de inmundicia, de suciedad. Así nunca vamos a ver la gloria del Señor. Seamos esas epístolas vivientes que testifiquen minuto a minuto las obras de nuestro Redentor, el Santo de Israel. Que Él nos enseñe a caminar sobre las aguas. Quizá nos vamos a caer al principio como Pedro, pero el Señor nos va a levantar y nos va a enseñar a caminar por ellas. Pero para ello se requiere fe, emuná. Es lo único que nos pide, emuná. Y eso va ligado con la obediencia. Demos hoy ese paso que nos está pidiendo el Señor. Ese paso que nos conduce a la vida, a la verdadera vida. Ya no nos quejemos, porque si nos seguimos quejando y nos lamentamos, el periodo de prueba se va a extender. Levítico 26 nos habla que si el Señor ve rebeldía en nosotros, el periodo de prueba se extiende hasta 7 veces de lo que Él ya lo estipuló. Si estipuló que tu situación dure 40 días, multiplica eso por 7. Si tú no quieres esa situación, si tú quieres salir de esa situación, si no te gusta lo que vives, la estrechez, la falta, la necesidad o la enfermedad, y quieres buscar la salida, vas a perder tu tiempo, porque el Señor no te abrirá la puerta hasta que entiendas el propósito de la situación. Shabbat Shalom. Nos vemos en el próximo descanso del Señor.